Cada vez que se cierra un fichaje en el fútbol, se pone en marcha una maquinaria legal y financiera global que la mayoría de nosotros ni vemos. Pero, ¿cuáles son exactamente las reglas que mueven estos traspasos millonarios? Bueno, vamos a meternos de lleno en el reglamento que gobierna todo el mercado de fichajes. Para que dimensionemos de qué estamos hablando, empecemos con esta cifra: $653.9 millones. Es una cantidad de dinero bestial, que de entrada ya nos dice que hay muchísimo en juego. Y ojo, que esa cifra es solamente lo que se les pagó en comisiones a los agentes en un solo año. Esto es apenas una pieza de un rompecabezas súper complejo, así que vamos a desglosarlo parte por parte. Para entenderlo bien, vamos a seguir el camino que recorrería un futbolista en su carrera. Primero, la diferencia clave entre ser amateur y ser profesional. Después, las reglas súper estrictas para los jugadores más jóvenes. Luego, nos metemos con el rol de los agentes. Y por último, vamos a ver cómo el dinero vuelve a los clubes que forman a las futuras estrellas. Ok, arranquemos con el primer concepto, que es fundamental: la diferencia entre un jugador amateur y uno profesional. ¿Y qué mejor manera de entenderlo que con un caso legal que de verdad marcó un antes y un después en el fútbol? Todo esto gira en torno a un jovencísimo Gerard Piqué. Con 15 años firma un contrato no profesional con el Barcelona. 2 años más tarde aparece el Manchester United y se lo lleva. Lógicamente el Barça se enfurece, lleva el caso a la FIFA diciendo que Piqué rompió un contrato y la disputa termina escalando hasta la máxima autoridad, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS. A ver, la clave de todo este lío estuvo en la definición que usó el TAS de jugador amateur. Básicamente se considera amateur a quien solo le han cubierto gastos básicos, ya sabes, como el transporte o el equipamiento. Cualquier pago que vaya más allá de eso te convierte en no amateur. Y ahí, en esa pequeña diferencia, estaba todo el meollo del asunto con Piqué. Y acá es donde se ve clarísima la diferencia. Una relación amateur se basa en la indemnización por formación. O sea, el nuevo club paga por lo que se invirtió en formar al jugador, pero el jugador es libre de irse. En cambio, un contrato profesional se rige por la estabilidad contractual, y eso significa que el contrato está blindado. O se respeta hasta el final, o el nuevo club tiene que pagar una millonada para romperlo. Son dos mundos distintos. Y esta fue la estocada final. El TAS dijo: momento, como Piqué era amateur, las reglas sobre la estabilidad de los contratos no aplican aquí. El Barcelona no podía reclamar nada. El Manchester United solo tuvo que pagar la indemnización por formación y Piqué era libre de irse. Este caso literalmente trazó la línea en la arena para miles de jóvenes talentos de ahí en adelante. Ahora la cosa se pone más compleja. Hablemos de las reglas súper estrictas que protegen a los jugadores jóvenes en fichajes internacionales y cómo hasta los clubes más poderosos del planeta han metido la pata con esto. Aquí entra en juego el famoso y muy controversial artículo 19 del reglamento de la FIFA. La regla general es simple: está prohibido fichar a un jugador de otro país si tiene menos de 18 años. La idea es buena, claro, proteger a los chicos de la explotación. Pero, como siempre, hay excepciones. Y es justo ahí donde gigantes como el Real Madrid se han metido en problemas serios. El reglamento solo permite fichar a un menor en 3 escenarios pero muy específicos. 1. Si los padres se mudan por razones que no tienen nada que ver con el fútbol, por ejemplo, por un trabajo. 2. Si el traspaso es dentro de Europa para jugadores entre 16 y 18 años y cumpliendo un montón de condiciones. O 3. Si el jugador vive y va a jugar prácticamente cruzando la calle de una frontera. Como ven, las condiciones son súper estrictas. Y claro, si no se cumplen, las consecuencias son graves. Que se lo pregunten al Real Madrid, que en 2016 se comió una sanción durísima que le prohibió fichar jugadores. ¿La razón? Se descubrió que habían infringido estas reglas con varios jugadores menores. Pero, ¿qué fue exactamente lo que hicieron mal? Bueno, el TAS confirmó que el club cometió errores de procedimiento garrafales. Por ejemplo, inscribieron a un jugador en depósito y a otro con una autorización provisional de la Federación Española, todo antes de tener el visto bueno final de la FIFA. La lección aquí es clarísima. No se puede tomar atajos. El proceso se tiene que seguir al pie de la letra. La aprobación previa no es opcional, es obligatoria. Muy bien, ahora sí nos metemos en el corazón comercial del mercado, en el poderoso y a veces polémico mundo de los agentes, o como prefiere llamarlos la FIFA, los intermediarios. Y lo primero que vemos es algo curioso, ¿no? En 2019, la gran mayoría de los fichajes internacionales, más del 80%, se hicieron sin ningún intermediario. Pero es en ese casi 20% restante donde se mueve la verdadera millonada de las comisiones. Y ese dinero tiene un epicentro muy claro:
Los clubes de Italia, Inglaterra y Alemania fueron los que más gastaron en comisiones ese año, sumando entre ellos cientos de millones de dólares. De hecho, para que se entienda la magnitud, esta cifra es brutal. Casi el 96% de toda la plata que se pagó en comisiones a agentes en el mundo vino de clubes europeos. Esto, claro, refleja dónde están los mayores contratos de televisión y los patrocinios más grandes, convirtiendo a Europa en el centro de gravedad económico del fútbol mundial. Bueno, pero no todo el dinero se queda arriba. Hay sistemas diseñados para que una parte de toda esa riqueza baje, para que vuelva a la base de la pirámide, a los clubes que forman a los jugadores desde pequeños. Y este es el famoso mecanismo de solidaridad. La idea es simple, pero muy potente. Cada vez que un jugador con contrato vigente es vendido, un 5% del total de la transferencia se guarda y se reparte entre todos los clubes que lo tuvieron en sus filas desde los 12 hasta los 23 años. Para que quede más claro, veamos un ejemplo real. Cuando Miralem Pjanic fue transferido por $60 millones, ese 5% eran 3 millones. ¿Cómo se repartió? Bueno, su primer club en Luxemburgo, el FC Schifflange, se llevó $450.000. El Metz de Francia, donde pasó su adolescencia, se llevó más del 1 millón. Imagínense lo que significa ese dinero para los clubes más pequeños. ¡Es vital! Al final del día, se trata de una cuestión de justicia, de reconocer y premiar el trabajo de esos clubes formadores. Sin ellos, simplemente no habría estrellas, y este sistema asegura que reciban una pequeña parte del éxito que ellos mismos ayudaron a construir. Y una aclaración súper importante. No hay que confundir esto con la indemnización por formación, la del caso Piqué, ¿recuerdan? Aquella se paga una sola vez, cuando un jugador firma su primer contrato como profesional. El mecanismo de solidaridad, en cambio, se activa con cada transferencia que venga después mientras el jugador tenga contrato. Entonces, hemos visto de todo, desde la libertad de un jugador amateur hasta las protecciones para los menores y los sistemas para que el dinero se reparta. Todas son reglas que intentan ponerle un poco de orden a un mercado que mueve miles de millones. Pero la gran pregunta sigue en el aire. Con cada vez más y más dinero en juego, ¿son estas barreras suficientes para mantener el equilibrio y la justicia en el deporte que amamos?